preciosos, ¿cómo están? A todos los polineses que no me conocen, yo me llamo Leslie y en este video yo les quiero enseñar algo que ustedes me han estado preguntando mucho en redes sociales porque muchas veces se los llego a subir constantemente. En este video yo les voy a enseñar mi rutina de la mañana y es que he estado mejorando o modificando varias cosas de mi día a día porque sé que es muy importante esta parte de la salud. Y empezamos cuando me despierto. No sé ustedes, polinesios, pero a mí me cuesta mucho trabajo levantarme temprano, pero trato de hacerlo porque así mi día me rinde muchísimo más. Mi alarma la dejo sonar aproximadamente 1 minuto para que ya me pueda despertar. En esta parte Claire me ayuda mucho, o Aria cuando se duermen conmigo me ayuda mucho en la parte de levantarme porque ellas me dicen que ya es momento de levantarnos. Lo primero que hago cuando me despierto es ver todas sus notificaciones porque eso me ayuda a motivarme muchísimo en todo mi día y ver lo que ustedes me escriben y platicar un poquito con ustedes. Eso a mí me encanta. Ya que haya terminado de ponerme al día de todos sus comentarios, ahora sí es momento de levantarme y lo primero que hago es ir al baño para poderme refrescar un poquito mi rostro y así poderme despertar. No sé ustedes, polinesios, pero a mí me ayuda muchísimo. Este cepillo que me ayuda a lavarme mi cara me encanta porque es súper suavecito y es como si te estuvieras haciendo un masaje matutino. Este lo compré en Japón, así que me encanta. Después me enjuago mi rostro y con una toallita o algún algodón me quito el exceso de agua. Y no me paso tan fuerte el algodón porque si no me puede irritar. Después me lavo la boca. Esta es una manía que tengo, que antes de desayunar me lavo los dientes después y así porque no sé, me gusta tener mi boca súper limpia. Ahora es momento de cepillarme mi cabello porque siempre que amanezco está súper enredado y me hago una coleta así de fácil. Y después me pongo mi ropa del gimnasio, unos leggings súper cómodos, una sudadera, unos tenis y ahora sí es momento de ir a hacer ejercicio. Pero para antes de salir de casa me hago un delicioso licuado para antes de hacer ejercicio. Este me ayuda a que tenga mucha energía. Para hacer este delicioso licuado voy a necesitar una taza de leche de arroz, 3 a 4 fresas congeladas, 2 cucharaditas de chía y todos estos ingredientes los vamos a meter a la licuadora para que se haga súper bien nuestro licuado. Y listo, nada más lo vaso en una botella y ahora sí es momento de salir de casa para hacer ejercicio. En el camino voy tomándome mi licuado para no retrasarme un poquito más y aparte me siento con más energía cada vez. Ya que llegué al lugar donde hago ejercicio, lo primero que me pongo a hacer es estiramiento para que mis músculos se relajen y no me dé algún calambre o alguna otra cosa cuando corro. Aproximadamente en este tiempo de estiramiento me tardo 10 minutos. Ya que haya terminado de hacer mis 10 minutos, ahora sí me pongo a correr aproximadamente 30 minutos. Y voy haciendo varias pausas de 5 minutos corriendo, otros 5 trotando y así hasta tener los 30 o 40 minutos aproximadamente, que es lo que hago todos los días. Y ahora sí, ya que terminé de hacer mi ejercicio, me regreso a casa y lo primero que hago es bañarme porque siempre me gusta sentirme limpia, así que después de ese ejercicio me baño. Y ahora ya que me salí de bañar, me arreglo y lo primero que hago es ponerme mi ropa. Y esta es mi parte favorita porque me encanta combinar mi ropa y hasta ver qué outfit me voy a poner ese día. Ya que haya elegido, ahora es momento de ponerme mis accesorios. Y ver qué zapatos van a ser los que van a combinar. Ahora sí es momento de maquillarme. Siempre empiezo mi maquillaje hidratándome mi cara porque esta es la parte más importante para que se vea un rostro saludable. Cuando no me quiero maquillar tanto, lo que utilizo es corrector y nada más cubro la parte donde tengo rojito de mi rostro. Y difumino mi corrector con una esponjita o una beauty blender con un poco de aceitito para que se vea más hidratado el rostro. Para que me dure más mi maquillaje, utilizo polvo translúcido y me lo pongo en toda mi cara hasta difuminarlo súper bien.
Después me delineo mi ceja con sombra porque este efecto siento que se ve más natural. Como recordarán que en un video les enseñé las nuevas tendencias de este año, les enseñé a hacer una tira de bronceado porque hace que se vea más natural y más coqueta, y de verdad que se ve increíble. Ahora voy a tomar un poco de iluminador en polvo y voy a ponerlo en la parte de arriba de nuestros pómulos y en la parte del huesito de nuestra nariz. También voy a tomar un poco de sombra clara en crema y la voy a poner en mis párpados. Esto es cuando no me quiero delinear mis ojos, pero quiero que se vean bonitos. Y para darle un poco de luz a mi mirada, utilizo un delineador en brillo y me lo pongo en el lagrimal del ojo. ¿Ya vieron qué bonito y coqueto se ve? Antes de terminar, voy a tomar un poco de máscara para pestañas y voy a terminar de retocar mis pestañitas. Y para terminar mi maquillaje me pinto mis labios, pero esta es la parte más difícil porque primero me tengo que delinear los labios, después rellenarlos y es un color oscuro, pero si es claro es muy fácil, así que voy variando dependiendo qué es lo que quiero que resalte más de mi rostro. Ahora me voy a arreglar mi cabello. Esta parte es muy difícil para mí porque, como sabrán, tengo un poquito maltratado mi cabello por la decoloración. Trato de cuidarlo lo más que pueda cuando me lo arreglo o cuando me lo peino. Así que para eso utilizo muchas cremas y utilizo una crema para el calor antes de planchármelo o rizármelo. Esta vez decidí planchármelo, así que cuando paso el cepillo trato de hacerlo muy suavecito para que no se rompa mi cabello. Ya que estoy lista, bajo a la cocina para prepararme mi desayuno. Lo primero que hago es poner 2 panes en la tostadora. Después, en un recipiente voy a poner un poco de agua para calentarla y así poderme hacer mi té. A mí me encanta el té negro. Para todos los polinesios que no sabían, mi té favorito es uno que me compré en Londres. Y mientras está mi té, me sigo preparando mi desayuno. Me encanta comer yogur en las mañanas, así que le pongo un poco de frutos rojos o frutas que tenga en casa. Después corto fruta en rodajas, en este caso tenía fresas y frambuesas, así que las corté en rebanadas para poderlas poner en uno de mis panes tostados que había metido anteriormente al tostador. Coró mi pan y para darle un poquito de más dulzura le puse un poco de miel. El otro pan tostado va a ser salado, así que decidí ponerle unas rodajas de aguacate, espinacas, un poquito de aceite de oliva y una pizca de sal para darle un poco de sabor. Ahora sí, ya mi té está listo y puedo servirlo en una taza. Y ahora sí que ya tengo listo todo mi desayuno, ahora sí es momento de desayunar. A mí me encanta experimentar mucho con mi comida porque me gusta experimentar nuevos sabores. Y esta es la mejor parte del día, cuando comemos y disfrutamos un delicioso desayuno para empezar nuestro día. Polinesios, me encantaría saber si les gustó mucho este video, dándole mucho amor, y me encantaría saber en los comentarios qué es lo que les gustaría que les enseñara en el siguiente video. También me encantaría que me compartieran qué es lo que ustedes hacen en las mañanas. Pueden mandarme fotos o comentarios en mis redes sociales para saber qué es lo que hacen en sus mañanas. Polinesios, espero que les haya gustado mucho este video porque ustedes me lo habían pedido ya desde hace tiempo en mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, Polinesios! ¡Los amo!